Tengo dos hojas blancas, una para la etapa hot, es decir, la etapa caliente, y otra para la etapa cold, es decir, la etapa fría. Bien, de hecho tengo la fuente distribuida para la parte caliente y para la parte fría. Bien, entonces me preguntaban, ¿cuál es el componente que más falla en una fuente conmutada? Entonces te lo voy a dividir. Primero lo de la etapa caliente. ¿Cuáles son los que yo creo que fallan más, según mi experiencia? ¿O cuáles por donde empezaríamos a buscarlo en una fuente cuando tengamos un daño determinado? Muy bien. Vamos a empezar primero por la etapa caliente de la fuente, según mi experiencia. Quizá de repente otra persona tenga otra perspectiva, pero mi experiencia es que el componente que más se daña en las fuentes conmutadas, en la parte caliente de la fuente, aparte del fusible obviamente, como número uno, transistor MOSFET. Este es el componente que más se daña. Sea que controle la fuente tipo flyback, sea que controle la fuente tipo PFC o otro tipo de fuentes. Es decir, el componente que más suele fallar, amigos y compañeros, en la etapa caliente de la fuente es el MOSFET, el transistor MOSFET. Y te nombro el transistor MOSFET porque los MOSFET son los que controlan generalmente en las modernas SMPS, porque puede ser también un BJT, ¿verdad? Pero casi siempre el transistor MOSFET es lo que más se daña en la parte primaria de la fuente. ¿Qué otro componente te puedo nombrar de segundo que se puede dañar? Que se daña mucho en la parte primaria de la fuente. Obviamente el fusible no lo voy a meter porque si se daña el MOSFET, tenlo por seguro que el fusible se revienta, obviamente. ¿Ya? Entonces por eso no lo meto. ¿Qué otro componente es el que se avería con bastante regularidad aparte del MOSFET? Dos. Te lo voy a poner así. Capacitor o capacitores secos. ¿Cómo es esto? Bueno, capacitores secos pueden ser azules, los azules. Suelen fallar mucho los que van cercano al MOSFET. Vamos a ver, por ejemplo, si en esta fuente tenemos esos. Esos, amigos y compañeros, los puedo poner del lugar segundo. Ya se suelen dañar mucho. Es normal encontrar un MOSFET cortado, es decir, roto, y también capacitores secos. O simplemente capacitores secos y MOSFET en buen estado. Ni siquiera te voy a colocar lo que viene siendo un diodo rectificador de baja frecuencia o un puente rectificador. No, yo te lo estoy poniendo según mi experiencia cuál es el componente que falla más en la etapa caliente. El transistor MOSFET de primero y los capacitores secos de segundo. Ahora, ¿cuál podría poner de tercero en la etapa primaria de la fuente? ¿Cuál podría yo colocar que se daña así como con frecuencia? Podríamos poner ya de tercero el chi oscilador. El chi oscilador. Que se dañe con frecuencia. Pero te lo estoy poniendo por orden cuáles son los que más fallan. Transistores MOSFET, capacitores secos y chi oscilador. Ahora voy a poner 4 y 5. 4 y 5. En 4 y 5 te pondría el cuarto, el diodos de baja frecuencia. Es decir, los que controlan la parte del rectificado de baja frecuencia de 50 a 60 Hz de la línea de entrada. Este como número 4 y el número quinto el capacitor. Capacitor principal. Al que le llega el B+. ¿Ya? Es decir, al gordo. Ahí está. Bien. Esos son, amigos y compañeros, los componentes que por orden para mí se dañan con mayor frecuencia. El transistor MOSFET casi siempre se encuentra dañado. Capacitores secos igualmente. El chi oscilador. Diodos de baja frecuencia y capacitor principal. Pero este es el que lidera para mí. ¿Y por qué? ¿Por qué se dañan mucho los MOSFET? Porque son los que se encargan de hacer la conmutación
¿verdad? El encendido y el apagado a una frecuencia muy alta, ya a una rapidez muy alta, 50, 60, 100 kHz, dependiendo del tipo de fuente conmutada o SMPS que estemos trabajando. Ahora, en la etapa call, ¿qué es lo que más se suele dañar? En la etapa call, la etapa fría. ¿Qué es lo que más se suele dañar en la etapa fría de la fuente? Voy a ponerlo así, como número 1 y como número 2. ¿Por qué? Porque es lo que más he encontrado. Número 1, capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos. Sí, señores, los capacitores electrolíticos, sin importar el sistema, se suelen inflar mucho con el tiempo y se dañan y presentan fallas de encendido del equipo o voltajes inestables, voltajes bajos o voltajes altos, dependiendo. Ya, y el número 2, diodos rectificadores. Diodos rectificadores de alta frecuencia. Los también llamados fast recovery. Fast recovery. Así. Para mí, estos son los dos componentes, amigos y compañeros, que son los que más fallan en las fuentes conmutadas. Así de sencillo. Entonces, para cuando tú tengas un próximo sistema en tu mesa de trabajo, qué linda la electrónica, ¿verdad? Acuérdate de lo que te estoy diciendo acá. Ah, Hans me dijo tal. Obviamente, amigos y compañeros, obviamente que este tipo de análisis también se hace mediante a lo que viene siendo la medición de voltaje. ¿Por qué? Porque tú mides el voltaje en el capacitor principal. Y en el voltaje en el capacitor principal tú tienes 300 VDC. Entonces ya yo descarto, obviamente, por ley, que el capacitor principal está en buen estado. Y también voy a descartar los diodos de baja frecuencia porque el voltaje está llegando correctamente. ¿Me explico? Entonces siempre lo que viene siendo la medición de voltaje con ver la fuente de manera visual es muy importante para hacer un buen análisis del sistema. Y en la etapa fría, capacitores electrolíticos y diodos rectificadores de alta frecuencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el que menos se daña? ¿Cuál es el componente que menos se daña para ambos sectores? Pues sencillo, este recibe el nombre de transformador. Transformador de pulso. Transformador de pulso, o también conocido como transformador chopper. El transformador está entre lo que viene siendo la línea Hog, ponerlo así, y la otra para acá. Entonces, una parte llega a la parte primaria y la otra. ¿Por qué se daña muy poco el transformador de pulso? Porque el transformador está hecho con unos materiales bastante fuertes, que es el núcleo de ferrita. Si tú buscas información sobre el núcleo de ferrita, él tiende a resistir muchísimo más. Y está hecho justamente de ese material porque este transformador, que es este amarillito que está acá, que en otros lados puede venir de color blanco o azul o amarillo, como este por ejemplo, son transformadores, amigos y compañeros, que están hechos para trabajar a una alta frecuencia y a una determinada corriente. Entonces, por eso es que es difícil que se dañen. Si te digo sinceramente, amigos y compañeros, tengo muchos años ya en esto de la reparación, desde que abrí mi taller acá en este país, y nunca, que yo recuerde, me ha llegado un transformador chopper averiado. Nunca, amigos, nunca me ha llegado un transformador chopper averiado. Este, voy a ponerlo acá, es el que menos se daña. Así de sencillo. No hay misterio para esto. Y los reparadores
que se dedican a la reparación y los que tienen ya tiempo reparando saben perfectamente que el componente que menos se daña en fuentes conmutadas en las SMPS son los transformadores chopper. Algunos lo llaman también conversores. ¿Ya? Ahora, hay componentes que son cruzados por la línea divisora entre la etapa Hawk y la etapa Cole, ¿verdad? Es decir, el TL431 y lo que viene siendo los diferentes tipos de octoacopladores. ¿Quién falla más entre el octoacoplador y el TL431, por ejemplo? Se suele averiar más, según mi experiencia, el octoacoplador, ¿ya? Pero así, este análisis te va a servir muchísimo, amigos, para tus futuras reparaciones. Suscríbete a este canal, mantente informado y suscríbete a mis otros 3 canales más, por ejemplo, como el mundo de la reparación HDS, electrónica Handa Silva y la vida de Handa Silva. Ahí puedes buscar la información de mis diferentes videos. Siempre te voy a invitar a que sigas capacitándote conmigo y estudiando conmigo de una manera muy bonita, de una manera muy tranquila y muy sencilla. Y siempre te voy a estar animando para que sigas adelante en todos tus proyectos de vida. Bendiciones, amigos. Vamos al otro lado para despedirme de ustedes.